Un vacío persistente era una compañera constante, un dolor sordo que eclipsaba todas las demás sensaciones en el campamento de prisioneras de guerra italianas. Los días se fundían en semanas, cada uno un lienzo austero y monótono, pintado en tonos de gris, hambre y desesperación. La sopa rala y aguada y las míseras cortezas de pan apenas eran suficientes para sostener la vida, y mucho menos la esperanza. Aquí, en el corazón de la Segunda Guerra Mundial, la supervivencia no era un hecho, era una negociación diaria y desesperada con los límites de la resistencia humana. Isabela, con sus ojos reflejando una resiliencia forjada en la adversidad, partía cuidadosamente su pequeña ración de pan duro en trozos aún más pequeños. Sus manos, callosas y agrietadas, se movían con una economía practicada nacida de la escasez. Le pasó una porción a Sofía, cuyo rostro antes radiante con sueños juveniles era ahora una máscara de agotamiento perpetuo. El asentimiento silencioso de agradecimiento de Sofía era menos gratitud y más una comprensión compartida de su situación colectiva. Cada miga era preciosa, cada caloría una victoria contra el asedio implacable de sus cuerpos. El aire se sentía pesado con el olor a tierra húmeda y cuerpos sin lavar, un recordatorio constante de su confinamiento. Luego, una onda de incredulidad, como un temblor a través del barracón. Un anuncio repentino y sin precedentes rompió el zumbido habitual de la desesperación. Esa noche se serviría una comida especial, cortesía de sus captores estadounidenses. Las palabras flotaban en el aire gélido, extrañas y totalmente increíbles. La sospecha, aguda e inmediata, atravesó el dolor sordo del hambre. Una comida especial, del enemigo, solo podía ser una broma cruel, o peor aún, una trampa. Los susurros, acallados y temerosos, se propagaron como la pólvora. ¿Era este un festín final y macabro antes de algún horror invisible? Isabela, siempre pragmática, sintió un nudo frío apretarse en su estómago. La confianza era un lujo que no podían permitirse. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, proyectando sombras largas y amenazantes en el recinto, las mujeres fueron conducidas al comedor. Lo que les esperaba dentro no eran las habituales mesas desnudas y platos de hojalata. En cambio, una escena que desafiaba la creencia. Largas mesas crujían bajo el peso de una abundancia inimaginable. Carnes asadas, brillantes y fragantes, apiladas en bandejas, verduras frescas y vibrantes, una explosión de verde y naranja, humeaban de forma tentadora. Pan caliente y crujiente cuyo aroma era embriagador llenaba el aire, y pasteles, delicados y dulces, junto a tazas humeantes de café de verdad. Era un verdadero banquete, una fiesta de un mundo olvidado, diferente a todo lo que estas mujeres habían visto en años, quizás incluso en toda una vida. Un jadeo colectivo, rápidamente ahogado, recorrió la sala. El asombro se mezcló con el terror en sus ojos grandes e incrédulos. Esto no podía ser real. Se sentía como una escena de un sueño o una pesadilla. Isabela, de pie y rígida entre sus desconcertadas compañeras, sintió que su cautela se convertía en una alarma absoluta. «No lo toquen», murmuró, su voz apenas un susurro pero firme. Podría estar envenenado. La idea era una conclusión escalofriante y lógica en un mundo donde la crueldad era algo común. Los guardias estadounidenses, generalmente severos e inflexibles, observaban desde la distancia, con expresiones indescifrables. Con vacilación, lentamente, las mujeres se acercaron a las mesas. Algunas, paralizadas por el miedo y la sospecha, se aferraban a las paredes, negándose a acercarse. Otras, con el hambre como una fuerza más primitiva e irresistible, avanzaron con cautela. Unas pocas, impulsadas por una curiosidad desesperada, casi suicida, extendieron manos temblorosas. Se tomaron pequeños bocados, tentativos y cautelosos. Los ojos se buscaban mutuamente en busca de señales de angustia, del primer temblor revelador de veneno. El silencio en el comedor era profundo, roto solo por el débil tintineo de los cubiertos y las respiraciones entrecortadas de las prisioneras. Cada masticación era un acto de coraje, cada trago una apuesta con la muerte. Pero entonces una realización comenzó a surgir, lentamente al principio,
luego con una oleada abrumadora. La comida era real, estaba deliciosa, y no estaba envenenada. Un grito ahogado de asombro, esta vez no reprimido, escapó de los labios de Sofía mientras saboreaba un trozo de pollo asado. Las lágrimas, cálidas e inesperadas, comenzaron a mezclarse con el sabor de un consuelo imprevisto. La bondad pura y abrumadora de la comida, el placer simple y olvidado de un estómago lleno, rompió la cáscara endurecida de su desesperación. Isabela, observando a sus compañeras, vio sus rostros transformarse del terror a una alegría frágil, casi dolorosa. Después de una larga lucha interna, su propia hambre superando su profunda sospecha, tomó un trozo de pan, luego un tenedor lleno de verduras. La calidez, el sabor, la sensación de comida de verdad llenando su estómago vacío fue profundamente emocional, un shock para su sistema. Desde el otro lado de la sala, uno de los guardias estadounidenses, un hombre alto y tranquilo que habían visto a menudo en las patrullas, captó la mirada de Isabela. Ofreció un pequeño, casi imperceptible asentimiento, un gesto fugaz que desapareció tan rápido como apareció. Fue un reconocimiento silencioso, una pequeña chispa de algo más allá de las brutales realidades de la guerra. La tensión que las había atenazado durante tanto tiempo comenzó a ceder, reemplazada por una frágil sensación de esperanza. Esta comida no era solo alimento, era un mensaje de que quizás, incluso en este lugar desolado, eran vistas como algo más que solo enemigas, eran humanas, y por un momento fugaz, una conexión humana compartida trascendió el alambre de púas y los uniformes, ofreciendo un atisbo de paz en el corazón del conflicto. La calidez compartida de la comida inesperada persistió, un escudo frágil contra la fría realidad de su confinamiento. Durante una breve y preciosa ventana, las mujeres se permitieron sentir algo parecido a la paz, un bien escaso en su existencia brutal. Risas, suaves y desconocidas, incluso brotaron de algunas, rápidamente silenciadas, pero innegablemente presentes. Los platos, una vez desbordantes, estaban ahora en su mayoría vacíos, raspados hasta el último bocado. Una sensación de satisfacción cansada, un contentamiento físico que no habían conocido en años, se apoderó del comedor. Isabela, todavía saboreando el gusto persistente del dulce pastel, tomó un último trozo, una pequeña indulgencia después de la montaña rusa emocional de la noche. Sus dedos rozaron algo inusualmente firme debajo, envuelto en una servilleta tosca. Su corazón dio un vuelco repentino y violento, una premonición de algo completamente fuera de lugar. Esto no era parte de la comida. Con un movimiento rápido, casi imperceptible de su muñeca, escondió el pequeño paquete. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación. Nadie pareció notarlo. Los guardias seguían observando, pero su atención parecía casual, casi aburrida. Bajo la cubierta de la mesa, sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba la servilleta. Dentro había un trozo de papel pequeño y bien doblado, no más grande que su pulgar. Su respiración se aceleró. Era esto. El mensaje silencioso del guardia, el festín inesperado, todo encajó con una claridad aterradora. Sus ojos, abiertos por un miedo repentino y electrizante y una oleada de esperanza desesperada, escanearon las palabras garabateadas a toda prisa. Escapen esta noche, medianoche, valla trasera, sigan el arroyo. El mundo, que hacía solo unos momentos había ofrecido un atisbo de humanidad, ahora giraba en un vórtice de urgencia aterradora. La frágil paz se hizo añicos, reemplazada por un terror alimentado por la adrenalina que le heló la sangre. Escapar. La palabra misma era un susurro peligroso, un sueño prohibido. Medianoche. Solo unas pocas horas. Esto no era un gesto de bondad. Era una apuesta desesperada, una proposición de vida o muerte. Volvió a doblar la nota, sus movimientos precisos, guardándola profundamente en el bolsillo de su falda raída. Su mente corría, un torbellino de duda, miedo y una chispa innegable y ardiente de esperanza. De vuelta en el barracón abarrotado y maloliente, las mujeres se instalaron en sus rutinas habituales, el resplandor de la comida desvaneciéndose en la tristeza familiar. Isabela esperó hasta que la última patrulla de la guardia hubo pasado, hasta que los susurros del sueño comenzaron a llenar el aire.
Acercó a Sofía, su voz un murmullo apenas audible. «Sofía», respiró presionando la nota arrugada en la palma de su amiga. «Mira». Los ojos de Sofía, generalmente tan cansados, se agudizaron con alarma inmediata mientras leía las palabras. Su mirada se disparó hacia Isabella, una mezcla de terror e incredulidad grabada en su rostro. Pronto, un círculo pequeño y de confianza de mujeres se acurrucó en las sombras más profundas, la única nota pasando de mano en mano. Los susurros acallados que siguieron estaban cargados de una tensión casi insoportable. ¿Escapar? ¿Estás loca, Isabella? Elena, una mujer mayor con una expresión perpetuamente preocupada, se aferró más fuerte a su gastado chal. «Es una trampa. Nos alimentan, nos hacen complacientes, luego nos derriban mientras intentamos correr». Su voz, aunque baja, temblaba con convicción. «Nos dispararán como a perros». Pero otras, impulsadas por el breve sabor de libertad que la comida había ofrecido, lo vieron de manera diferente. «¿Y si es real?», susurró María, sus ojos brillando con una esperanza desesperada, casi temeraria. «¿Y si esta es nuestra única oportunidad? No podemos quedarnos aquí para siempre, pudriéndonos». El barracón se convirtió en un campo de batalla silencioso de voluntades, un microcosmos de la guerra más grande afuera. El dilema moral era crudo, brutal: aferrarse a la seguridad incierta del cautiverio o arriesgarlo todo por una posibilidad de libertad escasa y aterradora. La confianza, ya un bien escaso, se volvió aún más preciosa, más frágil. ¿En quién podían creer realmente? Isabella, con la mirada fija en las sombras parpadeantes, trató de armar el rompecabezas. ¿Quién pudo haber dejado la nota? ¿Fue el guardia que había ofrecido el asentimiento casi imperceptible? Su rostro, aunque indescifrable, había sostenido un destello de algo que no podía ubicar del todo. ¿O era una resistencia externa, infiltrándose de alguna manera en el campamento? ¿O incluso otra prisionera trabajando en secreto? Nadie había visto nada sospechoso. Nadie había presenciado la colocación de la nota. El misterio se profundizó, agregando otra capa de incertidumbre aterradora a su ya imposible elección. Isabella, generalmente contenta de seguir, se encontró impulsada a un papel de liderazgo reacio. Ella fue quien encontró la nota, quien soportó la carga más pesada de la decisión. Sopesó las pistas, los riesgos, las esperanzas desesperadas reflejadas en los ojos de sus compañeras prisioneras. La autenticidad de la nota siguió sin confirmarse, un fantasma de una oportunidad, un susurro de peligro. A medida que las horas se arrastraban hacia la medianoche, una sensación de sombría determinación se apoderó del pequeño grupo. La decisión fue tomada. Un puñado de ellas, lideradas por Isabella, intentarían la fuga. Las otras, demasiado temerosas o demasiado débiles, se quedarían atrás, sus esperanzas y oraciones un manto pesado sobre los hombros de las que se aventuraban a lo desconocido. Los preparativos comenzaron en secreto, cada movimiento preciso, cada sonido una traición potencial. Susurros, miradas furtivas, la tranquila reunión de lo esencial, un trozo de pan endurecido, una pequeña cantimplora de agua, una cuchara afilada. Cada sombra parecía alargarse, cada crujido del suelo del barracón se convirtió en una amenaza potencial. El aire se espesó con anticipación, una mezcla sofocante de terror y euforia. Lo que estaba en juego ya no era solo la libertad, era la vida y la muerte, con el peso adicional y aplastante de llevar las esperanzas de los que se quedaban. El reloj marcaba sin descanso cada segundo, acercándolas a un salto desesperado hacia la oscuridad. El reloj marcaba sin descanso, cada segundo acercándolas a un salto desesperado hacia la oscuridad. Llegó la medianoche, un manto asfixiante de negrura salpicado solo por el crujido rítmico y distante de las botas de un guardia sobre la grava. Isabella, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, guió al pequeño grupo de mujeres elegido. Sofía, María y otras dos, Lucía y Julia, se movieron como fantasmas, sus sombras fundiéndose con la penumbra más profunda del barracón. Cada crujido de las tablas del suelo, cada respiración entrecortada, parecía amplificado en la quietud antes del amanecer.
Habían logrado escabullirse del barracón, una hazaña que se sentía a la vez imposiblemente simple y totalmente aterradora. El aire exterior era frío, cortante, un marcado contraste con el sudor nervioso que empapaba las palmas de Isabela. El campamento estaba inquietantemente tranquilo, una calma engañosa antes de la tormenta. Los sonidos habituales de las patrullas distantes parecían amortiguados, casi ausentes, como si la noche misma contuviera el aliento. Abrazaron el perímetro de los barracones, sus movimientos lentos, deliberados, cada paso una oración silenciosa. La valla trasera, una barrera formidable de alambre de púas y postes toscamente cortados, se cernía por delante, una silueta oscura y amenazante contra el débil resplandor de los reflectores distantes. Isabela llevaba la cuchara afilada, su borde cuidadosamente pulido contra el hormigón durante días, semanas, un acto desesperado de preparación. Sus manos, sorprendentemente firmes a pesar del temblor en sus entrañas, comenzaron a trabajar en el alambre. El chirrido metálico fue un grito en el profundo silencio. Cada corte un esfuerzo monumental, un desafío a su cautiverio. Sofía vigilaba, sus ojos escaneando las torres de vigilancia, su cuerpo tenso con una tensión casi insoportable. María, con el rostro una máscara pálida de miedo, sostenía una pequeña manta envuelta, lista para amortiguar cualquier sonido. Lucía y Julia esperaban, sus respiraciones superficiales, sus esperanzas colgando de un hilo. Finalmente, apareció una pequeña abertura irregular y poco acogedora. Isabela se deslizó primero, su uniforme enganchándose, un fuerte desgarro resonando como un disparo en sus oídos. Cayó a la tierra fría y húmeda del otro lado, sus músculos gritando en protesta. Una por una, las demás siguieron, sus movimientos torpes por la adrenalina y el miedo. Mientras María se escurría, un repentino rayo de luz cegador atravesó la oscuridad desde una torre de vigilancia cercana, barriendo el recinto. Simultáneamente, un ladrido gutural rasgó la noche. Un perro guardián, su aullido haciéndose eco de la alarma que ahora se apoderó de sus corazones. «¡Vayan, corran!», siseó Isabela, su voz un susurro desesperado. Se dispersaron, la adrenalina corriendo por sus venas, sus pies golpeando el suelo irregular. Las instrucciones de la nota resonaron en la mente de Isabela. «Sigan el arroyo». El lecho del arroyo, un barranco sinuoso de barro y maleza enmarañada, ofrecía algo de cobertura, pero el camino era traicionero, raíces invisibles y rocas tropezando sus pasos frenéticos. Los gritos de los guardias, distantes pero acercándose, las impulsaron hacia adelante. Los ladridos del perro se convirtieron en un furioso crescendo, su persecución implacable. Estaban siendo cazadas. Mientras se sumergían más profundamente en las sombras turbias del arroyo, un grito desesperado rasgó el aire. Julia, con el pie atrapado en una raíz oculta, cayó al suelo con un golpe nauseabundo. Antes de que Isabela pudiera siquiera girarse, un potente rayo de linterna atravesó la oscuridad, inmovilizando a Julia contra la tierra. Apareció un guardia con su rifle listo, su rostro oscurecido por la sombra. A Isabela se le heló la sangre. Esto era la trampa, el final. Pero entonces el guardia no disparó, ni siquiera levantó su rifle para apuntar. En cambio, el rayo de su linterna se movió, pasando por Julia, por Isabela, por los rostros aterrorizados de las otras mujeres. Y luego lo bajó ligeramente, iluminando directamente un sendero estrecho, casi invisible, que se bifurcaba del lecho principal del arroyo, escondido bajo un espeso saliente de ramas de sauce. Fue un gesto silencioso e inconfundible, una vía oculta. Los ojos de Isabela se fijaron en el rostro del guardia, ahora parcialmente iluminado por el rayo. Era él, el alto y tranquilo estadounidense que le había dado ese asentimiento casi imperceptible durante la comida, el que en sus ojos había sostenido un destello de algo que no podía ubicar del todo. Estaba aquí, y las estaba ayudando. Una ola de incredulidad, luego una comprensión profunda, casi vertiginosa, la invadió. La nota, el banquete inesperado, las instrucciones muy específicas, todo fue orquestado por este hombre. Este guardia estadounidense comprensivo,
Un rebelde silencioso en el corazón del campamento enemigo, desafiando la lógica brutal de la guerra. Levantó su rifle, no hacia ellas, sino hacia el aire, y disparó un solo tiro ensordecedor. El sonido reverberó a través de la noche, una señal, una diversión. Inmediatamente, estallaron gritos desde otras partes del campamento, los guardias corriendo, los perros ladrando furiosamente, todos atraídos por el sonido del disparo, lejos del grupo de Isabela. El guardia asintió una vez más, un movimiento fugaz, casi imperceptible. Luego se desvaneció de nuevo en las sombras, dejando a Isabela y sus compañeras un camino claro, aunque peligroso, hacia la libertad. «Vayan, ahora», instó Isabela, tirando de Julia para que se pusiera de pie. La comprensión fue una sacudida de esperanza pura y no adulterada mezclada con una urgencia aterradora. Esto no era una trampa, era un salvavidas, extendido por una mano improbable. Se abrieron camino por el sendero oculto, los sonidos de la persecución desvaneciéndose detrás de ellas, reemplazados por el latido de sus propios corazones y el crujido de las hojas bajo sus pies. El arroyo finalmente las condujo a una densa espesura de árboles, más allá de la cual, había prometido la nota, se encontraba un punto de encuentro designado. El agotamiento arañaba sus extremidades, el miedo seguía siendo un nudo frío en sus estómagos, pero el sabor crudo e intoxicante de la libertad las empujó hacia adelante. Salieron del bosque hacia un pequeño claro cubierto de maleza, el primer débil indicio del amanecer pintando el cielo oriental en grises y púrpuras apagados. Una camioneta camuflada, abollada, con el motor encendido suavemente, esperaba en silencio. Una figura emergió del lado del conductor, una mujer, su rostro oscurecido por la sombra, pero su postura de vigilancia lista. Les hizo un gesto para que subieran, sus movimientos rápidos y silenciosos. Isabela y las otras tropezaron hacia ella, sus piernas pesadas, sus cuerpos doloridos. Mientras se subían a la parte trasera de la camioneta, acurrucadas juntas, la inmensidad de lo que acababan de hacer, la audacia pura de su escape, se estrelló sobre ellas. Pero mientras Isabela miraba a su alrededor, su corazón se hundió. Solo 3 más estaban con ella, Sofía, María y Lucía. Julia se había ido, perdida en el caos de la persecución, quizás recapturada, quizás algo peor. El costo emocional fue inmenso, un contrapeso pesado para la oleada intoxicante de la libertad recién descubierta. No todas lo lograron. La camioneta se sacudió hacia adelante, arrojando a Isabela y a las mujeres restantes una contra la otra en la caja abarrotada y oscura. El olor a diésel y tierra húmeda llenó el aire, un perfume áspero de libertad recién encontrada. Sofía lloró en silencio, su rostro enterrado en el hombro de María, las lágrimas un torrente de dolor por Julia, pero también una liberación del terror que las había atenazado durante tanto tiempo. Lucía, generalmente la más estoica, miró fijamente a la oscuridad, sus manos apretadas en puños, la imagen de Julia cayendo, atrapada en el duro rayo de una linterna, seguramente reproduciéndose en su mente. Isabela sintió un vacío en su pecho, un dolor profundo por su compañera perdida. El costo de la libertad nunca fue barato, pero perder a alguien tan cercano, tan desesperadamente aferrado al mismo sueño, era una herida que se infectaría. La camioneta traqueteó durante lo que parecieron horas, un viaje discordante y agotador a través del campo antes del amanecer. Cada golpe, cada sombra, cada sonido distante enviaba una nueva sacudida de miedo a través de ellas. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O era esto solo otra capa de la trampa, una decepción más elaborada? La mujer que conducía la camioneta permaneció en silencio, su rostro una silueta estoica contra el débil resplandor del salpicadero. No ofreció consuelo, solo un enfoque sombrío y decidido en el camino por delante. Este silencio, desprovisto de la charla habitual del campamento o las órdenes de los guardias, se sintió a la vez liberador e inquietante. Era el sonido de un futuro incierto, una pizarra en blanco donde podía pasar cualquier cosa, tanto buena como aterradora. Finalmente, la camioneta disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Estaban en lo profundo de un bosque denso,
los árboles un dosel grueso y protector sobre sus cabezas. La conductora les hizo un gesto para que bajaran. Su voz, cuando finalmente habló, un susurro bajo y ronco. «Síganme, rápido». Las guió a través de un sendero sinuoso, apenas visible, el suelo suave con agujas de pino y tierra húmeda. El aire aquí era fresco, limpio, con el olor a musgo húmedo y hierbas silvestres, un marcado contraste con el aire rancio y maloliente del barracón. Después de una corta caminata, una pequeña cabaña oculta emergió de las sombras, su chimenea humeando suavemente. Era rudimentaria, construida con troncos toscamente cortados, pero irradiaba calidez y una sensación de santuario. En el interior, un pequeño fuego crepitaba en un hogar de piedra, proyectando sombras danzantes en las paredes. La cabaña era austera pero limpia, abastecida con provisiones simples: carne seca, queso duro, agua fresca. La conductora, cuyo nombre descubrieron que era Elena, explicó en tonos cortantes que esta era una casa segura temporal, parte de una red. Descansarían aquí durante unos días, recuperarían sus fuerzas y luego serían trasladadas de nuevo. Habló de movimientos de resistencia, de rutas seguras, de un mundo clandestino que trabajaba incansablemente contra las fuerzas de ocupación. Era un mundo que Isabela solo había imaginado en rumores susurrados, una realidad peligrosa y emocionante. La primera noche en la cabaña fue un borrón de agotamiento y alivio cauteloso. El sueño llegó de forma intermitente, interrumpido por pesadillas de alambre de púas, perros ladrando y el rostro aterrorizado de Julia. Pero cuando Isabela se despertó, con el sol de la mañana entrando por una pequeña ventana sucia, una profunda sensación de ligereza se apoderó de ella. Era libre, verdaderamente libre. El hambre corrosiva seguía allí, un dolor fantasma, pero estaba eclipsado por un hambre de vida, de propósito, de un futuro que ya no se sentía enteramente predeterminado por sus captores. Los días se fundieron en una semana. Elena les trajo noticias escasas y cuidadosamente elegidas del flujo y reflujo de la guerra. También les trajo ropa diferente, vestidos campesinos sencillos que les permitieron deshacerse de los uniformes opresivos de su cautiverio. Cada puntada se sintió como un paso más lejos de su pasado, una recuperación de sus identidades. Comieron comidas sencillas, cada bocado saboreado, no solo por su sustento, sino por la profunda libertad que representaba. Ningún guardia las vigilaba, ninguna campana dictaba su día. Podían hablar libremente, reír sin miedo a represalias y llorar a Julia abiertamente, compartiendo historias de su resiliencia y espíritu. Sin embargo, en medio de la frágil paz, Isabela no podía quitarse de la cabeza la imagen del guardia estadounidense, el que había sentido, el que había disparado el tiro de distracción. ¿Quién era él? ¿Qué lo impulsó a un acto de desafío tan peligroso? Fue un destello de humanidad compartida, una rebelión secreta contra el sinsentido de la guerra. Revivió la escena en su mente innumerables veces, buscando pistas, buscando comprensión. Su rostro, oscurecido por la sombra y el duro rayo de su linterna, seguía siendo un enigma. Era un enemigo, sin embargo, las había salvado. Había ofrecido no solo una comida, sino una oportunidad de vida. El almuerzo en el campamento había sido más que solo comida. Fue el primer dominó. Había ablandado sus corazones endurecidos, plantando una semilla de confianza, por pequeña que fuera. Les había demostrado que incluso en los rincones más oscuros del conflicto podía existir un atisbo de conexión humana. Pero luego, la nota, el verdadero catalizador, había transformado un gesto de empatía en una apuesta desesperada y de alto riesgo por la libertad. Fue una prueba, una elección entre los horrores conocidos del cautiverio y los peligros desconocidos de la fuga, y habían elegido la libertad. Isabela a menudo se encontraba mirando la nota pequeña y arrugada, ahora alisada y gastada por innumerables lecturas. Sus palabras simples tenían un poder tan inmenso, un secreto susurrado a través de las líneas enemigas. Se preguntó si el guardia sabía que lo habían logrado, si alguna vez pensó en las mujeres italianas a las que había ayudado, las vidas que había arriesgado la suya para salvar. Seguía en el campamento, continuando con sus actos silenciosos de rebelión,
o él también había encontrado su propia fuga, su propio camino hacia la libertad de los compromisos morales de la guerra. La experiencia había alterado irrevocablemente la percepción de Isabela tanto del cautiverio como de la libertad. El cautiverio no eran solo cadenas físicas, era la lenta erosión de la esperanza, la supresión de la individualidad. La libertad no era solo la ausencia de muros, era la responsabilidad feroz, a menudo aterradora, de la elección, de construir un futuro a partir de los fragmentos destrozados del pasado. Llevaba el peso de la pérdida de Julia, pero también el fuego ardiente del propósito. Su escape no fue solo para ellas, fue un testamento al espíritu humano inquebrantable, un faro de esperanza para todos aquellos que todavía estaban atrapados detrás del alambre de púas. El almuerzo, una vez una fuente de sospecha, luego un consuelo fugaz, se había convertido en un símbolo poderoso, un recordatorio de que la humanidad, incluso en sus formas más inesperadas, podía encender el camino hacia la libertad. Sin embargo, el símbolo de ese almuerzo, de ese desconcertante acto de bondad, siguió siendo un eco persistente en la mente de Isabela, moldeando cada uno de sus pensamientos. No era solo un recuerdo, era una estrella guía, un desafío silencioso a la lógica brutal de la guerra. Se encontró a menudo reviviendo el momento en que el guardia había asentido, la forma en que su linterna había señalado el sendero oculto. Un estadounidense, un enemigo, había visto su humanidad y al hacerlo, había reavivado la suya propia. Las semanas se fundieron en un nuevo ritmo, uno de movimientos clandestinos y conversaciones susurradas. La pequeña cabaña en el bosque se convirtió en un santuario temporal, un breve respiro antes del siguiente paso de su peligroso viaje. Elena, su guía taciturna, era una mujer tallada en granito. Sus ojos contenían el cansancio profundo y sabio de alguien que había visto demasiado, pero que aún así luchaba. Les enseñó lo básico: cómo mezclarse, cómo leer las señales sutiles de peligro, cómo confiar en sus instintos por encima de todo. Sofía, María y Lucía, aunque todavía llevaban las cicatrices de su terrible experiencia y la herida fresca de la ausencia de Julia, lentamente comenzaron a recuperar fragmentos de sí mismas. La risa, tentativa al principio, luego más audaz, ocasionalmente rompía la quietud de la cabaña. Compartieron historias, no solo de su cautiverio, sino de las vidas que habían llevado antes, de pueblos italianos bañados por el sol y bulliciosos mercados urbanos, de sueños que se sentían increíblemente distantes, pero que ahora, quizás, estaban al alcance. Isabela, sin embargo, se encontró cada vez más consumida por un tipo diferente de propósito. El rostro de Julia, grabado para siempre en su memoria, era un recordatorio constante de la lucha inacabada. Su libertad, ganada con tanto esfuerzo y preciosa, se sentía incompleta mientras tantas otras permanecían encadenadas. El almuerzo, la nota, el desafío silencioso del guardia. No se trataba solo de su escape, se trataba de la posibilidad de escape para todos. Esta convicción comenzó a solidificarse, transformando a la joven pragmática en una agente de cambio reacia pero decidida. Comenzó a hacer más preguntas a Elena, no solo sobre su próxima casa segura, sino sobre la red de resistencia, sobre cómo operaban, sobre cómo podía ayudar. Elena, observando a Isabela con una mirada aguda y evaluadora, reconoció el fuego en sus ojos. «¿Quieres luchar?», afirmó una noche, no como una pregunta, sino como un simple hecho. Isabela asintió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Quiero asegurarme de que nadie más tenga que jugarse la vida por un trozo de pastel». Y así, el viaje de Isabela tomó un giro inesperado. Comenzó a entrenar, todavía no con armas, sino con información. Elena le enseñó a memorizar rutas, a identificar caras amigas en una multitud, a escribir mensajes codificados. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba templado por una resolución ardiente. Imaginó al guardia estadounidense, todavía en el campamento, tal vez todavía dejando notas, todavía ofreciendo gestos silenciosos de desafío. Se preguntó si él era parte de una red más grande, una mano oculta que se extendía a través de las líneas del conflicto. El misterio de su identidad y sus motivos continuó alimentándola, una búsqueda tranquila y personal,
tejida en la tela de la guerra más grande. Una fresca mañana de otoño, Elena le entregó a Isabela una mochila gastada y un mapa, sus líneas débiles por el tiempo. «Irás a la ciudad», explicó Elena, su voz desprovista de emoción. «Hay un contacto, un panadero. Entregarás mensajes, recopilarás información. Serás un fantasma». Isabela sintió una sacudida tanto de terror como de euforia. La ciudad, un lugar de multitudes y ruido, de libertad y peligro, parecía un mundo de distancia de la cabaña tranquila. Fue un salto a lo desconocido, una verdadera prueba de su nueva resolución. Mientras se preparaba para irse, Sofía la abrazó fuertemente, las lágrimas asomando en sus ojos. «Ten cuidado, Isabela», susurró. «Vuelve con nosotras». María y Lucía se hicieron eco del sentimiento, sus rostros una mezcla de orgullo y aprensión. Isabela asintió, con un nudo en la garganta. Ya no era solo Isabela, la prisionera. Era Isabela, la mensajera, el fantasma, llevando las esperanzas de sus amigas y el recuerdo de Julia. Su escape no había sido un final, sino un comienzo. El almuerzo, ciertamente, lo había cambiado todo. Había sido un momento de profunda humanidad, una ruptura impactante en el muro de su cautiverio. Pero también había sido una chispa, encendiendo un camino peligroso y desesperado hacia la libertad. Ahora, Isabela entendía que la libertad no era un destino, sino una lucha constante, una elección que se hacía todos los días. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba viviendo con propósito, impulsada por el recuerdo de una comida compartida y una nota oculta, por el desafío silencioso de un enemigo desconocido y por la creencia inquebrantable de que incluso en los rincones más oscuros de la guerra, la esperanza, como un mensaje oculto en un trozo de pastel, siempre se podía encontrar. Su viaje estaba lejos de terminar. La lucha por la verdadera liberación, para ella y para otros, apenas había comenzado. El peso de su nuevo propósito se posó sobre los hombros de Isabela, un manto tejido de coraje y el fantasma de una comida compartida. Se convirtió en un susurro en las sombras, un conducto para la esperanza. Sus días eran ahora un tapiz de reuniones en voz baja en panaderías con poca luz, de mensajes codificados, pasados debajo de los puestos del mercado, de identificar rostros que sostenían el mismo desafío silencioso que ahora llevaba dentro de sí misma. Cada pequeña victoria, cada pieza de información entregada, era un tributo a Julia, a Sofía, María y Lucía, y a los innumerables otros que aún anhelaban una probada de libertad. Aprendió a navegar por las corrientes traicioneras de las ciudades ocupadas, sus sentidos agudizados por la amenaza constante de ser descubierta. El miedo nunca se desvaneció por completo, pero se transformó, convirtiéndose en una conciencia aguda, una herramienta vital en su trabajo clandestino. Sin embargo, fue el recuerdo del guardia estadounidense lo que siguió resonando más profundamente. Permanecía sin nombre, sin rostro en el gran esquema de la guerra, pero su acto singular había roto la retórica deshumanizadora del conflicto. Él no había visto a una enemiga, sino a un ser humano, atrapado y sufriendo. Ese gesto inesperado de humanidad, el festín que primero había infundido terror, luego consuelo y finalmente una oportunidad desesperada, se había convertido en la piedra angular de su nueva vida. Era un potente recordatorio de que la compasión podía florecer incluso en los paisajes más estériles de la guerra, que una elección individual podía alterar destinos. Isabela nunca supo qué fue de él, si continuó su rebelión silenciosa o si él también encontró su propio camino lejos de las líneas del frente. Pero su legado, para ella, era innegable. No solo había abierto una valla, había abierto sus ojos al poder perdurable de la empatía, una fuerza tan potente como cualquier arma. Su viaje, que comenzó en la desesperación del cautiverio, se había transformado en un compromiso inquebrantable con la liberación. La libertad, ahora entendía, no era simplemente un escape de las cadenas, sino un acto continuo de elegir la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la inacción. Era una responsabilidad compartida, una llama pasada de una mano a otra, alimentada por la memoria de los perdidos y la promesa de un mañana mejor.
El almuerzo que una vez habían temido como veneno había sido, de hecho, un potente antídoto contra la desesperación, un catalizador para una lucha mucho mayor que cualquier escape individual. Fue un testimonio del hecho de que incluso un momento fugaz de bondad podía encender una revolución del espíritu, cambiando para siempre el curso de una vida y, tal vez, incluso un pequeño rincón de la historia. Esta es una historia que nos recuerda el profundo impacto de la humanidad en los momentos más oscuros y el coraje que se necesita para aprovechar una oportunidad de libertad. Si el increíble viaje de Isabella resonó contigo, muestra tu apoyo. Pulsa el botón Me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete a nuestro canal para más historias no contadas de resiliencia y esperanza de la historia.